Una de las obras más sólidas dentro de nuestra narrativa es sin duda alguna la de la maestra Silvia Molina. Después de casi 40 años de publicaciones ininterrumpidas, Silvia Molina ha encontrado una voz inigualable e irrepetible dentro de la literatura mexicana. Autora de libros de ensayos, libros para niños, libros de viajes, editora, asesora cultural. Aunado a todo esto, títulos de sus novelas como Imagen de Héctor, la icónica La familia vino del norte, La mañana debe ser gris, En el silencio, la lluvia, Matamoros y tantos otros confieren a Silvia Molina un lugar muy destacado. Es por eso que el día de hoy nos encontramos tan orgullosos y tan contentos de recibirla aquí en el antiguo colegio de San Ildefonso para platicar con ella. Quédese con nosotros. Nos da mucho gusto que nos acompañen en estas conversaciones literarias. Carlos, buenas noches. Hola Mónica, muy contento como siempre. Silvia, qué bueno que estés aquí con nosotros, de veras es un enorme placer. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por estar en este maravilloso lugar. El antiguo colegio de San Ildefonso. Silvia, acabas de publicar Matamoros hace muy poco y tú has dicho que escribir es ordenar, que de alguna manera cuando se te ocurre una historia tiene una forma desordenada. Matamoros significa también un trabajo de archivo, de investigación. Imagen de Héctor, otra de tus novelas, un trabajo de investigación alrededor de tu padre. En silencio, la lluvia, un trabajo que tiene que ver con los inventarios que se hacen en los departamentos, las casas en Bélgica cuando se van a rentar. Todo esto tiene que ver con el orden. ¿Es para ti escribir, ordenar? Sí. Es quitar el caos, desaparecer el caos. Es como una oración, cuando tú haces una oración siempre tienes que estar pendiente de dónde va el modificador, ¿no?, del adjetivo, en dónde colocas el adverbio, o si va después o si va antes. Así, fíjate, yo para mis libros siempre investigo. Y entonces con toda esa información lo que tienes que hacer es decir, bueno, ¿desde qué punto de vista voy a contar y cómo voy a ordenar mi material? Siempre me ha pasado lo mismo en todas las novelas que he escrito. En los cuentos no, fíjate, porque los cuentos son más de la experiencia, si tú quieres, aunque transformada, pero casi siempre en las novelas hago algo con la historia. Por ejemplo, esta novela Matamoros, El resplandor de la batalla, tú no sabías cómo ibas a abordar el brazo derecho de Morelos, ¿no? No tenía idea. Matamoros se conoce muy poco. No es un héroe de los libros de texto, yo misma no sabía quién era, y fíjate lo que me pasó, leí su juicio, pero el juicio tenía una biografía antes, y entonces yo dije, ay, qué maravilloso, aprendí de él y todo, ¿no? Y luego me topé con otro libro que negaba todo lo que decía el primero, ¿no? Entonces, eso me interesó más en el personaje, porque dije, si no es este señor, ¿quién es? Y eso hizo realmente que me pusiera a leer, pero tenía mucha información, entonces hago muchos guiños y hago trucos, digamos, en que cómo dar la historia sin que se parezca historia. Y entonces, pues tú sabes, Mónica, inventas unos diarios o inventas cierto tipo de materiales o personajes que te ayuden a dosificar esa información para hacerla parecer verosímil y real y dentro del contexto. Y aquí en este punto, maestra, usted tiene estudios de antropóloga también. ¿En qué momento se mezcla la investigadora con la escritora? Usted ha declarado también en otras entrevistas que más que buscar temas, busca historias. ¿En qué momento deja usted de investigar y empieza a crear como escritora? Pues mira, llega un momento en que te saturas y que lo mismo que tienes adentro quieres salir. Ya llega un momento en que dices, bueno, ya no quiero saber más, pero siempre el problema que nos sucede a los escritores, yo creo que a todos, es que de pronto dices, ¿cómo lo voy a contar? Esa es la principal... El cómo. ¿Cómo lo voy a contar? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde qué personaje? Eso es lo más difícil que hay. Pero llega un momento en que te saturas. Ahora, investigar es una actividad realmente interesantísima.
Es que llegas a ser como un investigador privado, haz de cuenta, ¿no? Claro. Como si Sí, estuvieras claro. atrás de un asesinato. Un detective, ¿no? Un detective, eres un detective porque vas atando cabos y vas viendo, me falta saber esto, por dónde se habrá ido, qué habrá pasado, ¿no? Atando cabos y sacando deducciones lógicas en principio, ¿no? Por la misma experiencia de la investigación. Y lo que resulta muy interesante es, vamos, lanzar un poco el halo de luz a una figura secundaria, muy entrecomillado, como es Matamoros, y no sobre Morelos. ¿Por qué le interesó en específico Matamoros? Porque Matamoros es interesantísimo y fue muy importante para la guerra de independencia, cosa que no nos enseña. Él fue el segundo de Matamoros, fíjate, Morelos, fue el segundo de Morelos, quiero decir. Un sacerdote a quien además brutalmente, digamos, enjuician y condenan de manera Bueno, los terrible, ¿no? condenan a todos, pero a él lo respetan más que a los demás, fíjate, porque él, lo más interesante de él es que siempre fue un cura en la guerra. Él incluso tenía la tonsura y ejercía de alguna manera su profesión durante la guerra. Claro, este había sido el soldado de Dios, había estudiado en Tepoztlán, en el convento, ¿no? Y era un hombre muy ordenado, hablando de orden. Por eso es muy interesante la voz que tú escoges también a Polonio Matamoros, su hijo adoptivo, y cómo él sufre, ¿no? Digamos, este personaje visto desde este hijo adoptivo que es formado a la vera de este sacerdote, donde además no hay indicio alguno que de verdad sea su hijo, como tú lo dices. Qué interesante es esa voz que va también desde la emoción y el respeto. Yo creo que es una voz que debe parecerse a la tuya, digamos, a tu relación con el personaje, ¿no? Podría ser, fíjate, yo no sabía si Apolonio, el hijo adoptivo, existió o no existió. En Jantetelco, que es el lugar de donde él salió para alcanzar a Morelos, hay una placa en donde dice los que salieron con Morelos y lo nombran a él. Y yo en ese momento pensé, debe haber sido su verdadero hijo, porque todos los sacerdotes en esa época tenían hijos, ¿no? Hidalgo, Morelos, ¿no? Sí, los principales. Entonces, y después dije, bueno, no importa si fue o si no fue, pero él me servía para contar desde la intimidad la historia de Matamoros. Y aquí viene el papel de la literatura, el papel de la escritora. Sí, sobre todo no traicionar la historia, es lo más difícil también. Claro. Es lo más difícil, claro. Sí. Después de ver y de conocer tantísimas de sus obras, maestra, durante tantos años, es difícil de entender que usted ha declarado que no fue lectora de joven o de niña y que nunca se creyó que llegara a ser escritora. Pero, si nos permite, vamos a contestar esto después de una pausa. Continuamos aquí con la maestra Silvia Molina. Hablábamos, Mónica, maestra, acerca de sus primeras lecturas. Usted declaró en alguna entrevista, yo lo leí, que usted no se consideraba ni una buena lectora y que a lo mejor no podía llegar a escribir, cosa que se contradice después de las decenas y decenas y decenas de títulos publicados. ¿Cómo se forja usted como lectora y como escritora? Bueno, yo soy disléxica y en mi época no se conocía la dislexia. Simplemente pensaban que eras un poco tonto. Y sufrí muchísimo, sufrí toda la primaria, no te puedes imaginar, pero pasaba de año porque un hermano mío me enseñaba todo de memoria. Y entonces yo podía seguir, pasaba de panzazo, pero pasaba. Y en primero de secundaria aprendí a leer. La maestra me puso a leer el primer día de clases y me dijo, ¿qué haces en primero de secundaria? Vete a primero de primaria que te enseñan a leer. ¿Cómo? Pero como ella era la que daba el teatro y era una enamorada de la literatura, me dijo, yo te voy a enseñar. Y yo creo que no era la primera niña disléxica que tenían tampoco, ¿no? Seguramente. Entonces me enseñó y me enseñó muy bien, fíjate, porque me decía, ¿qué así se alegran en tu casa? ¿Qué así se enojan en tu casa? ¿Qué así preguntan en tu casa? Entonces yo tenía que leer realmente como si estuviera en una obra de teatro. ¿Este personaje extraordinario lo tiene rescatado en algún escrito, en algún libro? No, fíjate que no, pero sí la amo, la reconozco, porque ella me abrió, no Qué sabes, lindo para mí fue personaje, un ¿no, invierno, Mónica? Es sí, lindísimo. para mí fue un infierno Desde toda la luego. primaria, o sea, porque las maestras no entendían que yo leyera toga en lugar de gato. Me decían, no inventes, y yo decía, pues, ¿qué quiere que diga? Decía Claro. yo, ¿no? Y esto Bueno. tendrá que ver con ahorita antes de llegar a tu ser escritora, o llegando a tu ser escritora, con que también
has desarrollado una gran parte de tu obra es la literatura infantil y también juvenil. Además, pensando que tú empiezas en una época que no es el escenario que tenemos hoy, fantástico, lleno de ilustradores, de editoriales gustosas. Ferias literarias, ¿no?, para niños. La literatura infantil, mira, yo la descubrí de dos maneras. Primero, mi madre todas las noches me contaban cuentos o me leían. Y entonces, de verdad que eso se te clava en el corazón. Y con mis hijas fueron muy, muy lectoras porque yo todas las noches les leía. Yo compraba de cuenta 4 o 5 libros y los acababa de comprar y se los daba a mis hijas y mi hija mayor me decía, mamá, cómprame un libro, ya los leí. Yo le decía, ¿cómo? Si te los acabo de comprar. Entonces, buscaba la manera y leí todo lo que yo debía haber leído de niña y de adolescente con ellas. Entonces, ¿y todavía no escribías tú? No, todavía no escribía, la verdad todavía no escribía. Yo nunca pensé que fuera a ser escritora porque no tenía una cultura, no fui lectora. Yo empecé a escribir después de haber leído a José Agustín, porque me pareció que uno escribía como hablaba, sí, ¿no? Fíjate. Entonces, mi literatura no se parece nada a la de José Agustín, pero descubrí así la literatura, bueno, infantil. Y encontraste una voz tuya, literaria, digamos, para escribir a través de la voz o de las voces que recoge José Agustín, esta voz muy desde el yo joven de esa época, ¿no? Sí, fíjate que sí. Yo veía como la historia de mis hermanos en sus libros realmente, ¿no? Y pensé, claro que la escritura tiene un trabajo profundo, ¿no? Para hacer parecer que así se habla. Sí. Exacto, es que eso es a lo que yo iba, porque una de las características, me permito anotar, de su literatura es que parece llana, sencilla, diáfana, y lo es, pero no, usted no se engaña, maestra, usted no se engaña porque sus estructuras son muy complejas, sus personajes son de una profundidad enorme. ¿Cómo llegar a que lo complejo parezca algo tan sencillo? Pues mira, a mí me enseñaron cuando comencé a escribir, por ejemplo, Hugo Iriart y Elena Poniatowska, que existía la goma para borrar, ¿no? Entonces, eso hace uno. En esa época, pues ahora la computadora quitas y quitas y quitas y es muy fácil, pero cuando yo comencé para comenzar en máquina de escribir, ¿no? Y a quitar, así va haciendo uno, ¿no? Quitas y quitas y quitas y quitas y vas dejando lo más limpio posible un texto. Y lo que hay que hacer notar a nuestro auditorio es que Silvia Molina ganó el premio Villaurrutia con La mañana debe seguir gris cuando tenía 30 años. Tu primera novela, porque habías escrito otra que guardaste en el cajón, ¿no? Pero realmente, y que no te creías que eras tú la ganadora, ¿no? Sí, no. Yo le colgué el teléfono a Francisco Sendejas cuando me habló, que era el que organizaba todo eso, porque tenía una voz así un poco engolada y me dijo, le hablo para decirle que se ha ganado usted el premio Javier Villaurrutia, y pensé que era una broma de Hugo Iriart. Le dije, ay, sí, muchas gracias, y colgué. Y luego le hablé a Hugo y le digo, oye, Hugo, ¿qué bromas? Me dice, ¿qué bromas de qué? Le digo, que me saqué el premio Villaurrutia, y me dice, a ver, explícame. Entonces ya le expliqué, me dijo, Silvia, esas bromas solamente las hace Francisco Sendejas, háblale y ofrécele una disculpa. No quiso tomar la llamada, ¿eh? Hablé con su esposa, Alicia, sí, pues como que lo sorprendí realmente, ¿no? Pero la sorprendí. Y yo le dije a su mujer, creí que era una broma, o sea, yo no he leído nada, es mi primer libro. Sacarme un premio como ese que están esperando todos los escritores, exacto, la verdad es que no lo creí, ¿no? Y desde luego es una novela deliciosa, un clásico de la literatura mexicana, ¿no? Traducido a muchísimos idiomas, cuya transparencia y la voz, la honestidad de la voz, la cercanía, yo se los recomiendo si no han leído La mañana debe seguir gris, es algo que lo van a atesorar, además, me seguirán desde luego muchas novelas de Silvia, pero ahorita particularmente estamos hablando de qué es eso del éxito temprano, debe ser una especie de vértigo y fascinación. Horrible. Bueno, ¿qué fue? ¿Ahí sí ya se la creyó con ese premio? No, la verdad no, al contrario, porque yo decía, para comenzar no se me ocurría nada para escribir, ¿no? Y luego yo decía, van a tener los ojos en mí y van a estar diciendo, cuando yo saque algo, ¿ven? Claro, qué peso. No lo merecía, o sea, me costó mucho trabajo.
Y entonces, bueno, sí pasó un poquito de tiempo hasta que escribí mi segunda novela, Ascensión Tun, que también fue por necesidad. Había leído una historia, yo provengo de una familia campechana, pasaba ahí y entonces empecé para escribir, quise escribir un cuento y me seguía haciendo una novela de corte histórico, realmente, ¿no? Claro. Y no me imaginaba, ni me pregunté si me la iban a publicar, si nada. Yo tenía la necesidad de contarme a mí misma esa historia y así fue como escribí mi segunda novela, ¿no? Pero sí fue un peso el premio Villaurrutia. Desde luego. Supongo. Campechana y sonorense, ¿verdad? Sí. De madre. Silvia, ¿por qué no nos das una probadita de esta novela tan distinta, digamos, en un tema, en los temas que hemos visto en la literatura mexicana, o no sé si internacional, pero La lluvia en silencio, que nos va a llevar a otras latitudes? ¿Nos das una probadita para poder seguir platicando de este tema? Por favor. Cuando pocos meses antes había sucedido todo, es decir, cuando ya había acabado mi trabajo sobre Catarina de Lovaina y estaba en Bolonia, e Irene había salido de Bruselas, observé una vez más la fotografía del grabado del siglo XVI que hallé en la biblioteca de la universidad. La había puesto en un marco sobre mi nueva mesa de trabajo para recordar mi estancia en Bélgica. De pronto me pregunté qué había tenido mi vida en común con la de aquellas dos mujeres que se cruzaron en mi camino y me ayudaron de alguna manera a no escapar otra vez de mí misma, a enfrentar la realidad. No supe contestarme en ese momento y pensé que solo teníamos en común la pasión, el dolor o el deseo, ya que el desengaño no se comparte, puesto que por lo general es secreto e íntimo. Silvia, sin duda para ti los viajes han sido parte importantísima de tu vida, ¿no? De jovencita yendo a París, a Londres con tu tía, ¿no? Producto de ese viaje, La mañana debe seguir gris. Lo que acabas de compartirnos de La lluvia en silencio, es tu tiempo de agregada cultural en Bruselas, sin duda marcó parte de la historia que nos compartes ahí, esto del beguinato, esta fantástica historia de Catarina de Lovaina en el siglo XVI, ¿no? Sí, los viajes han sido muy importantes para mí, fíjate. Siempre me he querido ir, ¿no? Desde adolescente, cuando me invitó mi tía a irme a París, yo estudié en el colegio francés y no hablaba nada de francés, entonces cuando me dijo, ¿te quieres ir conmigo a París? Yo dije, por fin, voy a ver si aprendo algo, ¿no? Y claro, todo se va quedando en un sedazo y de ahí han quedado experiencias vitales para mí. Por ejemplo, el último viaje que hice a Bélgica, ahí fue donde descubrí los beguinajes, precisamente que eran estas ciudades de mujeres donde se protegían a partir del siglo XIII. Había pocos hombres porque todos iban a las guerras y además no se querían casar, ni querían entrar a un convento las mujeres, entonces ahí se protegían. Y arquitectónicamente son lugares preciosos. Entonces me encantó, me gustó muchísimo lo que tenían de atmósfera y eso me sirvió más adelante para armar En silencio la lluvia. Lo que es fascinante de esta novela es que Silvia Molina entremezcla la historia de tres mujeres, la de la misma protagonista, que podría ser muy bien un alter ego suyo, la de Catarina de Lovaina y la de una mujer que está en una crisis existencial y amorosa enorme, la colombiana Irene. Y realmente hace de las tres mujeres que han vivido Catarina de Lovaina en siglos muy anteriores y las dos contemporáneas, la misma esencia, las empieza a relacionar una con otra. Las cartas que escribe Catarina de Lovaina, ¿existen o es ficción? Son ficción. Es Las ficción. cartas son ficción. Yo, bueno, lees documentos de la época y ves más o menos cuál es el lenguaje. Claro. Y entonces ya, pues cuidas que el lenguaje se parezca un poco, pero ella tenía que expresarle de alguna manera al pintor cuál era su estado de ánimo y entonces utilicé las cartas para que ella pudiera ser un personaje que nos hablara directamente, no a través de alguien más, es imposible, ¿no? De una interpretación, sino Exacto. con su propio lenguaje. Sí. Es fascinante lo que se logra con esta novela. También en este sentido me llama mucho la atención su fascinación por la pintura.
por este gran conocimiento que tiene del arte flamenco, de los flamencos primitivos, y cómo está imbuido todo el espíritu de la novela. Bueno, lo que pasa es que, claro que viví ahí, los conocí, pero lo más interesante es que la pintura de la colonia en México eso es viene de extraordinario, ahí. es maravilloso. Es como España poseía Flandes, Claro. y ahí era donde estaban los grandes pintores, toda la tradición que llegó a América de pintura, bueno, incluyendo a Fray Pedro de Gante, vino de Flandes. Entonces, toda la pintura que tú ves aquí en las iglesias del siglo XVI y XVII tiene influencia flamenca. Y claro, yo aproveché esto para que esta chica que se sale fuera de México a vivir en Bélgica haga una maestría en pintura flamenca, porque puesto que de ahí viene nuestra pintura en la colonia realmente, ¿no? Fue un pretexto más para iniciar la novela. Tu propia función como agregada cultural también tienes unas anécdotas fantásticas, incluida una cabeza olmeca Sí, que llegó a estar colocada allá, ¿verdad? México, bueno, el estado de Veracruz, cuando era gobernador Miguel Alemán, Velasco, le regaló una cabeza olmeca a la ciudad de Bruselas. Y entonces, ¿dónde pones una cabeza olmeca que pesa 8 toneladas imposible moverla, necesitas una grúa, ¿no? Fue una experiencia realmente muy interesante, porque yo tuve que peinarme toda la ciudad para ver dónde podía meter no cabía por ninguna puerta de ningún lado, ¿no? Oye, viajes o no viajes, digamos, esto que tú dices, siempre quiero estar lejos, de todos modos Campeche, estás lejos de Campeche y estás cerca de Campeche. Campeche siempre está en la literatura, tanto Imagen de Héctor, Buscando a tu padre, como lo que estás escribiendo ahorita para niños, Los piratas en Campeche, ¿no? Bueno, yo he escrito mucho sobre Campeche, cosas que tienen que ver con la historia y con la sociedad y con cosas, incluso sobre la flora y la fauna, libros para niños, realmente, ¿no? Bueno, hace poquito entré a la Academia de la Lengua, a la Academia Mexicana de la Lengua Española, como corresponsal por Campeche, y la vez me sentí muy honrada porque es que es el amor que yo le he entregado a mi estado, ¿no? Sí. Es un estado muy bonito, muy interesante, con una historia tremenda, y es una ciudad colonial preciosa. El centro histórico Sí. tiene una muralla divina, ¿no? Que está en proceso de está reconstrucción en proceso para volver ahora, a está cerrarla precioso. toda, que es Y es maravilloso. única, Sí. ¿no? Es como, no se parece a nada en el resto del Sí, país. en América es la Sí. única ciudad que conserva su muralla. Sí. Y supongo que haber recibido el premio Juan de la Cabada por este libro delicioso para niños, La Bella Durmiente 100 años después, con esta posibilidad de meter y sacar cartas, es un premio que da el Estado de Campeche, Sí, ¿no? también me sentí feliz cuando me saqué el premio, porque sí, es un libro que yo trabajé personalmente, la parte editorial, porque también he sido editora durante muchísimos años, ¿no? Y entonces hice una cosa que en la época pues no se usaba, fue un atrevimiento, hacer unos sobres en el libro y meter cartas que el niño pudiera sacar. La producción era muy cara, ¿no? Y entonces yo dije, si me saco el premio, yo lo produzco. Entonces me saqué el premio y lo produje, y estuvo muy, muy bonito ese libro realmente. Y para quien lo pueda tener en sus manos o las manos de sus hijos o sus nietos, una maravilla. Y también la versión que existe ahora sin esta posibilidad de las cartas, pero podemos leer con mucho gusto y entusiasmo a Silvia Molina en su literatura infantil, en sus novelas, en sus ensayos y en lo que sigue, que es lo que estaremos muy atentos. Muchas gracias, Gracias, Mónica. Silvia, Muchas por gracias. esta Muchas gracias, fantástica maestra. Muchas gracias por conversación. estar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Mónica. Gracias por acompañarnos. Estén pendientes de nuestra próxima conversación. Una tarde soleada y llena de bullicio, después de salir de la universidad. Por cierto, mucho más antigua que la de Lovaina. Y con exalumnos igualmente renombrados como Petrarca y Alighieri. Sentada en un café de la Vía Independencia, sintiéndome sola, y mirando unas palomas buscar migajas en la banqueta, me pregunté si era feliz. Entonces, saqué de mi bolsa una postal que había comprado para mi madre y le escribí en ella al doctor Hoste. ¿Por qué todos hacemos de la vida una fuga perpetua?